Lili, ¿me escucháis? Agregar a un invitado para que participe. ¿Dónde lo agrego? ¿Acá? Lili, li, ahí sale, po. Invitado. Ay, Lili, ¿me escucháis? Hola, ¿me escucháis? Lili, ¿me escucháis? ¿Cómo será el cuento de la voz? Acá está el micrófono, ahí está la cámara. Lili, háblame. Hola, Rodri Rock. Pero ¿sabís tú de que no veo a la Lili? ¿Qué tengo que apretar ahora? Aquí sale una cuestión más. Dice aceptar. Transmitir con Marikiwi. Marikiwi. Hazlo, Marikiwi. ¿Por dónde estáis? Marikiwi, Marikiwi. No sé qué más hacer. Cámara con signo más. Púlsalo y acepta mi solicitud. Cámara con signo más. Ah, ya aquí, entonces, Marikiwi. Ya, transmitir con Marikiwi, ya lo había hecho. Ya lo había hecho. Lilipo, marikiwizando, aceptar, puse. Transmitir con marikiwizando. Los moderadores no pueden. Uy, ya se sale súper rápido. Dejó de ser moderadora. ¿Y por qué dejaste de ser moderadora? ¿Qué onda? Se escucha y ve perfecto. Flor Pío se unieron. Ya, pues, niña. Ya, pues, niña, ¿dónde estáis? Voy a conversar sola. Ay, qué mala onda. Ya, pues, niña. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? No sé qué más hacer. ¿Qué es lo que será esto? No. ¿Qué hago? ¿Qué hago, María? ¿Ves abajo una solicitud en icono de la cámara más? Sí. Ahí sales mariquiwizando, pongo aceptar, pongo transmitir con mariquiwizando. Hago todo el proceso y no apareces. ¡Ay, por fin, cariño! Ay, niña, ya, amo este momento, ya, qué bacán, me encanta. Sí, tenía que ser hoy día porque tenía que ser hoy día.
Ya, bacán, está bien, sí. Nada, mira, gracias por la perseverancia. Hay que decir que yo ya estaba dando opciones, otras opciones. Sí, pues uno no está como para tanta opción a esta altura de la vida, pues niña, si no es ahora en el momento, va a ser Claro. cuando. Entonces, además, yo no, lo que tengo que decir es que no me manejo para nada en esas cuestiones en vivo, y yo pensaba que tú te manejas y mejor, pero así que fue la chunte nomás fue apretando las cuestiones. Ya, ¿Dónde está mi bacán. cigarro? Déjame ir a buscar mi Ya, cigarro. pues. Contarle mientras a la gente que es- es- esto que la Claudia está transmitiendo desde su IG, lo vamos a subir luego al IG, que se llama Mari Kawin Sandra, un nombre muy raro, pero ahí le llegan. Y que es hoy el segundo capítulo de esta cuarta temporada de este espacio, que no es otra cosa que una Que Mari entre Winsar. esa cosa, eso, con personas con las que yo quiero conversar. Po. O sea, más que nada yo quiero preguntarles cosas. Como, eso quiero. La primera invitada fue Su Opaso, y ahora tienen aquí a la segunda, Claudia Rodríguez, que se está ahogando, que en este momento se está... Siempre en la entrevista tomo agua y se me va una gota por el camino viejo, porque a esta edad nada funciona como tiene que funcionar, como funciona la juventud, nada. Juventud. No, pues súper buena onda, pues compa, Y se sigue muriendo. poder hacer esta entrevista. Yo te agradezco también, pues, oye, yo veía que a todo el mundo le hacía entrevista. Vi harta entrevista, he visto harta entrevistas tuyas en la vida, y me parece que tenéis que acumularlas, pues, y hacer un libro, porque todo se tiene que publicar. Ya, sí, buena idea. Mira, yo no lo había pensado. Yo a lo más había llegado hasta la acumulación en el IG y ahora que hay YouTube. Sí, pues yo también agradecerte que hayas querido conversar y sobre todo dejar que te pregunte cosas, porque Sí, básicamente eso. dale, Eh, dale. yo, yo les decía a las personas que este es el segundo capítulo de esta cuarta temporada y ya tuvimos a la Subo Paso y ahora me toca conversar contigo. Y lo primero que a mí me gustaría preguntarte, y, si yo digo infancia, como, ¿qué imágenes, qué palabras se te vienen a la cabeza y a la lengua? Tantas cosas, lo que más me interesa ahora es hablar de la infancia LGBTIQ+. Bueno, se me viene mi vida, mi adolescencia, o sea, mi niñez y mi adolescencia. El otro día estaba conversando con unas compañeras de La Plata, me invitaron para allá y resulta de que surgió el tema de la infancia, de la pobreza, de la precarización, eh, y eso es como para mí la infancia, pues es como una reparación, ¿cachai? Es como el objetivo, cuando hablo de infancia, el objetivo es reparar, que no vuelva a ocurrir lo mismo que nos ha ocurrido a nosotras, sobre todo a las más viejas, ya que no tuvimos eh, no tuvimos la posibilidad de, ¿sabes tú?, de que imaginarnos que una madre nos abrazara en nuestra infancia y nos dijera que no estamos solas y que somos parte de todo el universo. Si a mí me hubiera dicho eso mi madre en mi infancia, yo no hubiera sido en mi vida tan cobarde, porque
porque yo sufrí de cobardía, de miedo, y por eso y de todo lo demás, de soledad, y es algo que ahora a mis 55 años estoy tratando de reparar, de escarbar para ir sanando, ¿cachai? Porque sí, necesité en mi infancia ese abrazo universal, que mi mamá me dijera con todo su corazón, porque me tuvo en su vientre y porque también fui un hijo deseado en mi familia, fui un hijo deseado. Y que entonces todas sintiéramos esta cosa que nunca más en nuestra vida pudiéramos olvidar, ese abrazo y eso, y esa, ¿cómo te podría decir? Esa cosa inconmensurable, ese mensaje inconmensurable que somos parte de todo el universo. Eso es la lucha para mí que yo quiero lograr con el tema de la infancia, de ese desamparo que una siente, de ese miedo de vivir que una siente, de esa hambre, de ese desarraigo también, porque yo no me sentía parte de este mundo, ni de este país, ni de este territorio. Esas palabras me hubieran hecho muy bien en mi vida. Me doy cuenta ahora a mis 55 años y lo voy a repetir. Debíamos haber sido abrazadas y haber escuchado tiernamente en nuestros oídos que no estamos solas y que somos parte de todo el universo. Cuando dices que, ¿Qué te que parece? ha sido, ¿Qué te parece, Lili? ¿Lo habías escuchado? es que lo he vivido, Cuéntame, como cuéntame. estuve años lejos de mi familia, digamos, lejos, lejos en todos los sentidos, todos. Hace 3 semanas más o menos nos peleamos con mi hermano, mal, a muerte. Y de paso me peleé con mi mamá y con mi papá. Yo no vivo con ellos hace muchos años. Y yo hace un poquito, claro, hace como 3 semanas yo sentía que de nuevo dejaba de sentir ese abrazo. Porque desde que nos reconciliamos con mi familia, yo volví a sentir eso, a sentirme abrazada. Y eso yo no lo sentí en mi infancia, nunca. Porque pudieron haber habido abrazos, como que tu mamá te va a dejar al colegio, y te dice chao, qué sé yo. Pero por lo menos yo no era el abrazo que esperaba. Eso me pasa. Y entonces, Ese abrazo eh, eterno, sí, y infinito. hace 3 semanas yo sentí que de nuevo ya no estaba. Y te juro que era un dolor, me dolía y era físico. O sea, además de emocional era físico. No me podía parar de la cama. Me tuvo que ayudar mi marido a pararme, porque literalmente, porque yo estaba, nos reconciliamos, porque yo, nada, a estas alturas, fíjate, yo no voy a andar pidiendo explicaciones, yo no voy a andar esperando que alguien se disculpe conmigo, no, nada, yo quise reconstruir el abrazo, y porque vivir de nuevo en ese desamparo, en este momento yo no sé. O sea, una puede, porque sí una ha podido toda la vida en realidad, pero no es lo que, no sé hasta dónde lo iba a resistir. No me quiero morir de pena, es eso. No, no Bueno, me quiero morir de pena. por eso tu pregunta,
sobre la infancia, a mí me parece clave hablar de esto, porque yo creo que esos abrazos en la infancia no se olvidan nunca, ¿ya? Bueno, es como mi, ¿sabes lo que yo estoy hablando ahora últimamente? Estoy hablando de la ciencia ficción travesti feminista. Entonces, ese abrazo, desde mi perspectiva, en la infancia, que hay que hablarlo con las mujeres, con las madres de ahora, ¿ya? Que abracen a sus hijos y le repitan tiernamente en el oído, ¿ya? Esto que estoy diciendo, porque eso va a ser de que nosotras dejemos de ser víctimas. Toda esta información que yo estoy diciendo es el paseo que me ha hecho reflexionar el feminismo, ¿de acuerdo? El feminismo que protege la vida y la tierra. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en la mesa desde mi perspectiva, cuando yo quiero instalar el tema de una posible ciencia ficción travesti feminista, es poner estos temas en la mesa para que comience a transmitirse, ¿ya? Que es posible dejar estos mensajes en nuestra memoria de tal forma que no podamos no podamos sentirnos nunca solas y desarraigadas. Yo creo que para mí eso es importante, me lo dijo la Margarita Pisano cuando decía que las mujeres tenían que escribir, leer y escribir, pero es para dejar este tipo de mensajes que restituyan, que reparen, ¿cachai? Y sobre todo a nuestras generaciones, porque yo creo que a todas de alguna manera nos ha pasado lo mismo, de que hacemos cosas, nos hacemos las valientes, nos hacemos las rabiosas, ¿no es cierto? Pero es que tenemos ese dolor, ese dolor de no sentirnos arraigadas, ¿cachai? Y eso para mí es ciencia ficción. Entonces, aunque no haya ocurrido en nuestras vidas, pensémoslo como si hubiera ocurrido. Empecemos a pensarlo como si hubiera ocurrido. Por lo tanto, entonces, derribo todas las fronteras porque yo ya sé, porque puedo repetir a mí misma, no estoy sola y soy parte de todo el universo, soy alfa y omega. Oye, niña, ¿y tú dijiste que has sido muy cobarde? No, me entró una basura al ojo, yo no lloro. No lloro. Eres ruda. ¿Cómo es eso de que has sido cobarde? ¿En qué momento? ¿En la infancia? Bueno, ¿Cómo? claro, sobre todo al no decir que era mariquita, al tratar de ser más masculina y jugar al fútbol. Es una vergüenza que un mariconcito, una colita, intente jugar fútbol y recibir todos los pelotazos en la cara, ¿cachai? Porque la vida es así, ¿cachai? Me mandaban a jugar al arco y yo recibía todos los pelotazos en la cara y no sabía jugar, no me interesaba jugar, no era por ahí, ¿cachai? Yo No. quería jugar a las muñecas, jugar las cosas, pues niña, ¿cachai? Entonces ahí fui cobarde, fue una de las ocasiones que fui cobarde cuando acepté que me dijeran las cosas que me decían, que tenía que ser más masculino, y no decir abiertamente de que había cosas que no me interesaban, porque me interesaba más hacer ropita con retazos de género, aprender a coser, ¿cachai? Que estar jugando ahí a la pelota porque no me interesaba para nada. Pero también, por ejemplo, cuando yo era chica me agarraba a besos con un vecino, ¿cachai?
También fui cobarde porque cuando me confrontaron a esa situación yo dije, no, yo no hago eso. Cuando me comía besos y el lengüetazo a mi vecino que tenía mi misma edad, ¿cachai? Porque tenía deseo, oye, porque lo encontraba tan bonito, porque además lo veía tanto en televisión, a esa edad, en las novelas de la Lupita Ferrer, que el hombre la convencía, ¿cachai? A ella que era un primor de, de, ¿cómo se podría decir? Un primor, un portento de ingenuidad y de ningún pecado. Entonces el hombre la convencía de que la besara. Uy, entonces yo quedaba pero loca con ganas de besar, po, y agarraba firme y parejo a mi vecinito, ¿cachai? A langüetas. Ya, en cuestiones como esa, pero hay otras donde, por decirlo así, hayan sido más profundas esas cobardías, porque el Bueno, otro puede ser, ¿m? no es superficial, eso no es No, superficial, no, es bien profundo. pero eh, que Porque estaba fuera, el deseo, por ejemplo, estaba el ya, deseo. Cuando jugaba la pelota, obviaba el deseo. Cuando agarraba besitos a mi vecino, estaba el deseo presente, ¿cachai? Entonces, claro, cobarde porque era muy difícil expresar el deseo, ¿cachai? ya. El deseo de inventar otras cosas, otros juegos, otras formas de divertirse, ¿cachai? En el verano, a desnudarse en el campo, por ejemplo, con les amigues de esa época. También, por ejemplo, claro, estaba siempre el tema de que tenía que ser muy macho, y Mm. nunca lo fui y lo callé, aunque era obvio, evidente, pero no lo enfrenté, no tenía cómo enfrentarlo, y me parece que era una cobardía. Pero si hubiera tenido, por ejemplo, este mensaje de fortaleza, ¿ya? Yo no hubiera tenido ningún problema en decir, soy así, pero además también puedo ser un millón de otras cosas, como llegar a ser una travesti que genera conocimiento, una travesti filosófica, ¿cachai? No Pero sé si me... digamos que, pero a pesar de esa cobardía, igual podías vivir, o sea, porque había una ficción ahí, igual. Podías, Obligada, claro, y claro. con eso, digamos, flotabas igual. O sea, la crítica al sistema neoliberal, capitalismo, colonizador y evangelizador no te permite vivir y nos construyó de la forma en que Claro. nos construimos. ¿Cachai? Recién ahora, a los 55 años, vengo a pensar otras cosas, vengo a pensar, por ejemplo, en otras posibilidades, no únicamente el, el obedecer el mandato que tenemos que ser prostituta y eh, y de que además también nuestra vida se tenga que conformar con el hombre en el centro, ¿cachai? Con el hombre en el centro, porque todas las novelas que yo vi en mi infancia eran heterosexuales, pero el protagonista siempre de la historia, a pesar de que saliera la cara de la Lupita Ferrer, era el actor hombre principal del mundo, era el que hacía movilidad social, era el que le entregaba recursos a la pobre mujer. Bueno, eh, eh, entonces, esa era la burbuja en la que una se va construyendo. Entonces, por ejemplo, eh, cuando yo entré a la organización en el año 91, la primera organización homosexual, yo entré porque quería encontrar pareja, encontrar un hombre, ¿cachai? Para todo esto. Un hombre para que me defendiera, me protegiera, me diera movilidad social, yo dejara de ser pobre.
pero esa dependencia, ese sistema, ¿cachai? Genera esta dependencia que nosotras repetimos. Y recién ahora, a mis 55 años, yo digo, no puedo yo permitir en mi vida que el centro de mi mundo sea un hombre, ¿ya? Entonces lo pongo en cualquier otro lado, pero en el centro, desde mi perspectiva feminista, que tiene estos valores de proteger la vida, de proteger la tierra, me pongo yo en el centro, ya para repararme todo lo que el sistema me hizo, ¿cachai? En mi infancia. Entonces, por eso es tan importante el tema de la infancia, ¿ya? Si algo, desde mi perspectiva, podemos poner en la mesa las activistas feministas travesti, es el tema del dinero, ¿ya? ¿Dónde está el dinero en Chile de las infancias? Se lo ha llevado estos políticos que se lo roban de los municipios, se lo roban en el mismo Congreso, se lo roban de la AFP, se lo roban de todas partes y nos dejan a nosotras y sobre todo a la infancia sin apoyo, totalmente nos dejan en una negligencia que es imperdonable, que tenemos que poner, desde mi perspectiva, el activismo travesti, tenemos que poner el acento ahí, para que no se repita lo mismo. Claudia, y en esa infancia llega como tú lo has dicho ahora, tú has hablado del activismo travesti. Lo travesti llega cuando en la infancia, llega después cuando vas creciendo, llega en el activismo. ¿Dónde surge para ti travesti? No, surge la organización, porque yo vivía en una burbuja, yo era un niño mariquita, como dice Pedro Lemebel. Era una mariposita o un pajarito con el ala quebrada, ¿cachai? En el activismo, ya como a mis 20 años, comencé a escuchar de estos nuevos conceptos, homosexualidad, el objeto del deseo, el feminismo, y entonces también escuché el concepto travesti, porque comencé a hacer, como era tan amanerada, comencé a hacer amistades con chiques de mi misma edad que se prostituían en la calle como chiques, ya, o sea, no tan masculino ni tan femenino, pero tenían contacto con un montón de travestis, y que me fueron entonces mostrando los lugares donde se hacía trabajo sexual. Y ahí entonces yo comencé a escuchar el concepto travesti, que era un concepto monstruoso, porque éramos lo peor del movimiento de liberación homosexual, ¿cachai? Éramos lo peor porque, bueno, eran lo peor porque yo en ese momento recién comencé mi construcción en el año 91. Eran lo peor porque estaban de noche, se vinculaban con delincuentes, con traficantes, ¿cachai? Tenían esta vida muy violenta, que se peleaban entre ellas, o que venía un cafiche y les sacaba la mierda. Venía la policía y se peleaban con ellas, pero ellas se defendían. Entonces ahí empecé como a construir, a entender en mi cabeza el concepto travesti, pero para reivindicarlo, ¿ya? Para reivindicarlo porque conocí a la Loana Berkins, ya, haciendo activismo, la conocí en Argentina, y ahí entonces tuvimos como conversaciones en torno a cómo nos deberíamos llamar, si travestis o trans. Nosotras en ese momento queríamos hablar de una inclusión de todas, porque había una cantidad infinita de expresiones, ya, de expresiones de cuerpos distintos, de construcciones distintas, porque no todas teníamos los mismos recursos para tomar cantidades de hormonas, para ponernos silicona, ¿no es cierto? Y además también estaba el cuento de que había tanta diversidad que en esa época, por ejemplo, habían niñeces de pueblos
originarios venida a Santiago o incluso en Buenos Aires que tenían cara, y la misma Loana Berkin dice, yo provengo de un pueblo originario, ya, ella era bien morena y tenía una estructura de cara ósea que correspondía a un pueblo originario, y ella lo empezó a decir. Y entonces, en ese sentido, había mucho que em, representar, por lo tanto, entonces se hizo conveniente en algún momento el concepto trans, pero ya después el lenguaje ese concepto nos empezó a traicionar porque empezó a mezclarse mucho con el tema psicológico y psiquiátrico, tanto así que se comenzó a hablar de que éramos un cuerpo, o sea, un alma en un cuerpo equivocado, y además empezó a fundamentar nuestra existencia a partir de la cantidad de hormonas que había en nuestro cuerpo, hormonas femeninas, hormonas masculinas, y los psiquiatras empezaron a hacer investigaciones de los cromosomas y empezaron a fundamentar nuestra existencia a partir de los cromosomas. Entonces, nosotros con la Loana Berkin en algún momento nos volvimos a juntar y y coincidimos en que el concepto más político ya era travesti, porque se hablaba de una comunidad pobre, marginada, ya, pero además también desclasada, analfabeta y desclasada, que no sabía o que no sabíamos que teníamos lugares en todas las luchas sociales, ¿sí? Que esos lugares también nos correspondía. Correspondía la lucha por la educación, la lucha por el trabajo, la lucha por la vivienda, nos corresponde la lucha laboral, ¿no es cierto? Y así, entonces se fueron dando fundamentaciones para que yo en este momento siga hablando de que soy travesti, ¿ya? Que es, por ejemplo, cuando uno habla de la teoría queer, bueno, el Paul Preciado dice de que no es una identidad, pero es un, es una situación que afecta a nuestra existencia y que en Latinoamérica no debiera usarse, desde mi perspectiva, el concepto queer, pero sí estos conceptos monstruosos como travesti, como colizón, o como decía Pedro Lemebel, el mariquita, el tereso, ¿no es cierto? Todos esos conceptos, hasta incluso medios chamánicos, medio doble espíritu, medio así, recogiendo un poco los ancestros. Y tú hablabas de que finalmente travesti, y en específico desde el activismo, y imagino que no solamente desde allí, lo empezaste a, ¿cómo fue? No es resignificar, lo empezaste a, se me fue el concepto. Me empecé a darle un valor. Desde ahí. Me instalé desde ahí. Me instalé desde ahí porque en ese momento era político, porque resulta de que travesti, o sea, me acuerdo que habían compañeros de la organización que eran profesionales, sociólogos, antropólogos, cuando yo me enunciaba públicamente travesti, me decían, no te digas a ti misma travesti porque es lo peor de lo peor, ¿cachai? Claro, justamente es lo peor de lo peor, porque no somos, o sea, la reflexión era de que no somos hombres, somos proyectos fracasados de hombres, proyectos fracasados de mujeres, y por lo tanto entonces somos la otredad, ¿ya? ¿Y por qué no llamarse otredad? ¿Cachai? Es monstruoso llamarse otredad y tiene ahí una posibilidad inmensa de ampliar la mirada del mundo, ¿ya? Como ahora, por ejemplo, amplía la mirada del mundo todas estas expresiones no binarias, ¿ya? Amplían la mirada del mundo, o sea,
nosotras luchábamos eh, desde el travestismo a aprender a leer y escribir, ¿cachai? Y ahora mi percepción, que la experiencia organizada de personas no binarias, lo que están diciéndoles, sobre todo a las instituciones, al gobierno, al Estado, usted no se preocupe de mi apariencia, usted no se preocupe porque yo me acuesto, usted la única obligación que tiene es proveerme de educación, salud, vivienda, trabajo, ¿no es cierto? Todo ese reconocimiento social. Para eso está usted en ese lugar institucional, señor, señora, para proveer porque ustedes son elegidos, porque nosotros les pagamos, ¿ya? Por lo tanto, entonces, provéanos, asegúrenos futuro, independiente de nuestra apariencia, y se acabó. Claudia, cuando yo te conocí, y yo, de hecho, iniciaba como la militancia primero en un feminismo marxista, y ahí empecé, bueno, por esas derivas, los partidos, leer y cuánta cosa. Y yo me acuerdo que a mí lo que, bueno, me resonaron muchas cuestiones en realidad, pero una fundamental para mí era tratar de entender que fueras una travesti autónoma. La autonomía. Esa palabra, como que racionalmente yo podía comprenderla. Porque a mí alguien me dice, mira, autonomía implica tales cosas. Y tú me podías decir, para mí la autonomía... Pero me costaba mucho, yo por ejemplo, visualizarme en esa autonomía. Y yo te veía a ti, y te escuchaba a ti, y yo veía y escuchaba autonomía. No era una definición de diccionario, era algo que me llegaba desde otros lugares. Después lo fui entendiendo, en ese tiempo era pura confusión para mí. ¿Cómo te has llevado tú desde ese lugar con las instituciones? Y que dentro de esas mismas instituciones está, por ejemplo, el móvil. Tú ya nos has explicado cosas, pero me imagino que habían diálogos. ¿Hay diálogo con la institución? ¿Has tenido ese diálogo con la institución? ¿Cómo lo has Sí, llevado? a ver, espérate. Sí, lo he llevado. Lo he llevado porque en ese contexto era una oportunidad. Ya yo lo que aprendí en un momento desesperado de pobreza, de precarización, era de que tenía que aprovechar todas las oportunidades que se me dieran. Porque es tan difícil que te ofrezcan, ¿ya? Yo no me gusta ya acordarme del móvil, pero tengo que decir que ahí me capacité, ¿ya? Me capacité. El Juan Pablo Sutherland dijo una vez, yo no sé si me has escuchado decirlo, pero lo repito siempre, porque para mí es súper significativo y me rompió el coco y me rompió la burbuja. Él hacía una reflexión respecto de los derechos humanos. Los derechos humanos, eh, los derechos humanos son también derechos sexuales. Y los derechos sexuales también son derechos homosexuales. Mira la reflexión que hizo, el cruce que hizo. Me reventó la cabeza. Entonces yo dije, bueno, si los derechos humanos son también derechos sexuales, ¿por qué no podrían ser derechos travestis también? Loca yo, polle. Bueno, pero todas esas cosas que yo aprendí, escuché, esas cosas revolucionarias que yo escuché, porque ellos discursivamente eran bien revolucionarios, ¿cachai? Ellos tenían mucha información y yo no tenía nada de información. No, era tan
era tan espesa mi burbuja en la que yo vivía, que ni siquiera tenía lenguaje, ¿cachai? Yo me acuerdo que estaba en algunas reuniones de directorio y yo levantaba la mano porque me provocaba, lo que ellos decían me provocaba hablar, y yo, y yo me levantaba la mano y me daban la palabra, y yo tenía tantas cosas que decir, trataba de decirlo todo y al final no decía nada. Bueno, el cuento es que yo fui aprendiendo de ellos, que ellos tenían todo experiencia política, en partidos políticos, habían participado de alguna manera también en la conquista, o sea, en contra de la dictadura, ¿no es cierto? Habían trabajado muy cerca con el tema de los derechos humanos, y esta necesidad de democracia, de que todos los que conformamos, todas las personas que conformamos este país tengamos participación, participemos. Imagínate tú, llevamos más de 40 años en este cuento de la necesidad de participar en las decisiones que se toman en este país. Bueno, para participar tenéis que tener como estas herramientas que ellos usan, porque la masculinidad usa, que es el conocimiento, el leer, ¿no es cierto?, el fundamentar, el saber un poco de historia, ¿no es cierto? Y entonces yo aproveché todo eso a mi favor, todo eso, todo lo que ellos decían, yo lo aprovechaba a mi favor, y finalmente entonces en un momento comencé a ser díscola de la misma organización, porque, por ejemplo, sobre lo travesti, sobre la situación travesti en ese contexto de epidemia del SIDA y todo el cuento, hablaban ellos en mi presencia y no me dejaban hablar a mí. Y no me dejaban hablar porque ellos decían que yo no tenía la capacidad, ¿ya? Y entonces yo me hice de la capacidad. Hubieron compañeros, uno, dos o tres compañeros homosexuales que me dieron oportunidades. Entonces empecé a especializarme en prevención del SIDA, empecé por esa situación a hacer prevención en las calles donde se hacía trabajo sexual travesti, conocí a las compañeras y también pasé por el trabajo sexual travesti, y, y entonces ahí ya me empecé a cachar lo importante que era tener calle, ¿ya? Y poder decir cosas que ellos nunca podrían haber dicho porque nunca las vivieron. Y de ahí nace, por ejemplo, la poesía travesti, ¿ya? En donde yo digo, ya no quiero participar de esta organización porque nos hacen callar a las travestis, nos encuentran siempre incapaces, somos el chiste, incluso somos las enemigas de su lucha. En ese momento ellos querían derogar el Código Penal que sancionaba las prácticas sexoamorosas entre hombres, ¿ya? Y cuando venían las travestis todo se chacreaba. Bueno, el cuento es que yo empecé a hablar más serio y más fuerte. Aprendí a hablar más serio y más fuerte, fundamentando, ¿no es cierto? Y además también entregando experiencias de la calle, ¿cachai? Entonces me di cuenta que tenía un espacio, como decía la Margarita Pisano. La Margarita Pisano me acusaba, y el grupo de la Margarita Pisano me acusaba de estar robándole feminismo al feminismo. Bueno, lo que yo subvertí ahí es que dije, lo travesti es un continente que tenemos que relatar nosotras. Es una geografía, es un espacio, un territorio del cual, por nuestras experiencias de vida, solamente podemos relatar nosotras, ¿ya? Por eso, por ejemplo, nace este cuento, este poemario que se llama Dramas Pobres, que tiene como chispazos teóricos, ¿ya? Esto de que una travesti llega a decir la peor
de las travestis en un grupo de conversación de travesti, la peor, la más sin asunto, llega a decir que nosotras las travestis somos muñecas para los hombres que odian a las mujeres. ¿Ya? Esa es como una hipótesis de estudio, ya que yo tejí habiendo escuchado hablar a mis propias compañeras travestis sobre la vida travesti. Eso no lo podría haber dicho ningún homosexual. Y podemos decir muchas más cosas respecto de nuestras vidas porque nosotros tenemos la experiencia. Por lo tanto, entonces, por eso, ya, yo me hice autónoma, ¿ya? No al principio tenía que pedirles permiso a ellos para hacer algo, cualquier cosa. Yo dije, no, nunca más ellos van a ser mi referente, ¿ya? El centro. Y el feminismo comenzó a ser mi centro, mi reflexión política. Uh-huh. No sé si respondí tu pregunta, logré responder tu pregunta. Sí, porque de hecho eran cuestiones que necesitaba terminar de comprender. Así que gracias. Claudia, a propósito del feminismo, ¿cuáles dirías tú que han sido, no sé, las principales ideas o aportes con lo que tú te has quedado y que te han permitido seguir desarrollando activismo, porque activas hasta ahora, y en general, como para ti misma? Bueno, primero yo digo que el feminismo me enseñó a aprender a leer y a escribir. Yo tenía ya y me empecé a acercar o el feminismo se empezó a acercar a mí porque empecé a relacionarme con compañeras lesbo feministas, ¿ya? Y resulta que entonces ellas hicieron la movida para que yo hiciera el taller sobre feminismo con la Margarita Pisano, que odiaba a las travestis. Sin embargo, fue capaz de tolerarme en su taller y entonces la Margarita Pisano dijo en su taller, en donde ella reflexionaba como feminista radical, decía que las mujeres no existían en la historia, ¿ya? Que la historia estaba construida únicamente por hombres que hablaban de otros hombres, que eran conquistadores, que eran inventores, que eran maestros, que eran no sé qué, todo entre ellos, y la escritura de la mujer, sobre la mujer, casi no existía o estaba totalmente anulada. Entonces, por eso la mujer no existía en la historia, ¿ya? Textos hechos por mujeres sobre historia, la crítica de ella era que no existían. Entonces yo dije, bueno, para mí fue súper doloroso pensar eso, porque en la práctica yo dije, ¿cómo la historia de mi madre no va a ser significativa? ¿Cómo la historia de mi madre no va a ser significativa en la historia del mundo? Y es así, pues era así, o sea, ni mi abuela, ni mi bisabuela, ni mi tatarabuela, nadie supo que existieron. Fueron mujeres que pasaron ya y nadie las recuerda. Ahora estaba tratando de ubicar mi árbol genealógico y la mamá de mi abuela no existe, no está, nunca nació, ¿cachai? Bueno, el cuento es que yo dije, bueno, si la mujer no existe en la historia, con el dolor que me provocó eso, yo dije, ¿cómo vamos a existir las travestis en la historia? Lo estaban haciendo las lesbianas, las lesbos feministas estaban hablando, ¿cachai? De esto, de la historia, de la memoria. Y entonces sobre nosotras no teníamos esa posibilidad de hablar de nuestra historia. Había una cosa oral, pero no estaba escrita, ¿cachai? Y entonces lo que me hizo esa experiencia feminista primaria fue
eh, eh, fue exigirme aportar de alguna manera a una posible historia travesti, ¿ya? De lo travesti. Y entonces ahí lo importante era entonces escribir. Bueno, y entonces fue comenzar a escribir estas mínimas experiencias de compañeras travestis de 60 años, de 70 años, 40 años de trabajo sexual, que eran migrantes, que tenían una cantidad de historias y de orfandad. Bueno, yo lo que hago en ese primer texto, en ese primer fanzine, que se llama Dramas Pobres, es intentar hacer un registro. Una amiga me decía, no importa que esté mal escrito, que tenga problemas de ortografía, de puntuación, de redacción, esto que tú hiciste aquí es el primer registro escrito de una travesti en Chile, ¿cachai? Entonces no es que escriba lindo, sino que es un registro. Y bueno, y ahí comenzaron otras compañeras como tú también a escribir sus propios registros, ¿ya? Y eso es lo importante, comenzamos nosotras a construir una posible historia en Chile de nosotras mismas. Por eso también entonces, eso me lo enseñó el feminismo, y también entonces me dio autonomía, ¿ya? Porque nadie va a contar nuestras cosas como nosotras las hablamos, porque hasta ese momento solamente se hablaban, eran información, era conocimiento oral, ¿cachai? Entonces es maravilloso que ahora estemos escribiendo y generando un conocimiento propio, ¿ya? Y nadie nos dice, ustedes están generando un conocimiento propio. Nadie de la academia dice, ustedes están generando un conocimiento propio. No, lo que hace la academia es absorber nuestra producción, ¿cachai? Analizarla y todo el cuento, pero no reconocer que nosotras somos generadoras de conocimiento también, y también entonces en esa posibilidad de generar conocimiento también somos filósofas. Hay muchas cosas que necesito preguntarte, pero viste que estas cosas tecnológicas te las cortan, Instagram te corta los registros. Entonces, para poder ir dándole como una especie de cierre a esto que hemos charlado, que tú nos has contado, hablaste, vuelvo al principio, tú hablaste al comienzo de poner al centro las infancias, nuestras infancias en específico, que era muy importante. Hoy, tú, Claudia Rodríguez, con 55 años, que estás viviendo en Santiago, ¿cierto? En Santiago, Sí. estás poniendo al centro las infancias. Dentro de esa infancia está la tuya. Y la tuya. Más? Y la mía. ¿Y en qué más está Claudia Rodríguez ahora? 2023. Ya mira, ha pasado esto de la revuelta, luego vino la pandemia y luego me enfermé, me reventé, ¿ya? Tuve que estar ahí soportando, o sea, en realidad no soportando, trabajando mucho con muchas organizaciones de la diversidad sexual a lo largo de todo Chile, eh, haciendo el trabajo que me correspondía en la organización donde yo trabajo. Y resulta de que me pasó la cuenta. Y en ese periodo de la pandemia yo escribí un libro, una librilla, que se llama Para no morir tan sola. Pasó algo ahí porque murió mi mamá, ¿ya?
murió mi mamá y en malas condiciones, ¿cachai? O sea, el único apoyo que tuvo mi mamá era el de mi hermana y el mío, para que pudiera terminar su vida de manera digna. Entonces eso fue como un acercamiento a la muerte también, oye, ¿ya? O sea, una puede escuchar que por allá alguien se murió, en el hospital tanto murió, no se le podía hacer el funeral, ¿cachai? Ni el velorio, ni ninguna cuestión, y resulta de que entonces eh, mi mamá murió acompañada por nosotras, eh, la pudimos ir a sepultar al cementerio, pero la experiencia de la muerte tan cercana me hizo pensar en la mía, en la muerte mía, la muerte de la travesti Claudia Rodríguez, ¿ya? Que además también tengo un montón de silicona desparramada por todo mi cuerpo. Y cuando yo trabajé con las organizaciones trans, también recibía noticias de lo que decían las activistas trans de toda Latinoamérica. O sea, había un impacto negativo de la silicona en los cuerpos de las compañeras que se las habían puesto hace 20 años, 15 años, un montón de tiempo, y empezó a necrotizar los cuerpos de las compañeras travestis, ¿ya? También los compañeros transmasculinos comenzaron a tener problemas, oye, con el exceso de, el exceso de hormonas masculinas que toman, la testosterona, empezaron a tener problemas articulares, musculares, circulatorios, ¿cachai? Entonces, todo eso, esa construcción que nosotras validábamos como activistas binarias, ya travestis binarias, se fue al suelo porque estaba al tiempo, nos estábamos dando cuenta sin que nadie nos advirtiera que nos estaba poniendo en riesgo de muerte. Ese es un tema para mí. Además de la muerte de mi madre, mi propia muerte, y en qué condiciones, siendo precaria, ya siendo una activista travesti precaria. Eh, Privilegiada porque vivo en el centro de Santiago, ¿no es cierto? Con esos privilegios que de repente no son tan privilegios porque uno se ha sacado la mierda, ¿cachai? Estudiando, demostrando, dando pruebas ya a la gente de que una es capaz de trabajar. Y entonces surgió este texto, pero además también entonces después de quedar definitivamente huérfana, porque ya se había muerto mi papá, ya se había muerto mi mamá, yo quedé totalmente sola, porque además también había terminado con una pareja de mucho tiempo, ¿cachai? Y resulta de que sola como un dedo, oye, decidí adoptar a una perrita, a una cachorra. Y un día estaba en un taller online con la escritora argentina Dolores Reyes y apareció la Marilyn en la cámara, ¿cachai? Y yo hablé, todas estas cosas que te estoy hablando a ti, hablé ahí en el taller, en el Zoom. Y entonces la Dolores Reyes me dijo, ay, podría hablar, escribir sobre la experiencia de adoptar a la Marilyn, ¿cachai? Y la incluí en el libro, y esa inclusión en el libro, ya, que se llama Para no morir tan sola, hizo un impacto que me acercó a esta posibilidad de que comencemos las travestis a pensar en la posibilidad de una ciencia ficción travesti feminista. Entonces, es a pesar de estar en un hoyo negro, poder pensar en un futuro, en la ficción de un futuro que nos gustaría que existiera, aunque a lo mejor sea difícil que exista, pero por lo menos pensarlo, ¿ya? Por lo menos
visionarlo, pensarlo entre nosotras. Y una de las, bueno, entonces, cuando tú me dijiste en qué estabas, esa era la pregunta, ¿en qué estabas? Estoy en esto, en tratar de crear una fundamentación para que podamos hablar de ciencia ficción travesti feminista en estos tiempos en donde la Susie Shock dice que el mundo se va a acabar. El mundo se va a acabar y bueno, pero antes de eso, que podamos nosotras hablar de nuestras cosas en el futuro. O sea, ya dejar de ser víctimas de que no nos dan esto, no nos dan esto, otro, no nos reconocen aquí, no nos reconoce el Estado. Bueno, váyanse a la mierda. Yo quiero hacer ciencia ficción travesti feminista y este texto que surge a partir de la Marilyn hace que comience a ser un texto de una chique no binaria que tiene poderes, que tiene un poder. Y este pequeño cuento dentro de ese texto tiene solamente protagonistas trans y no binarias y ningún hombre, ningún hombre, ¿ya? Entonces eso comienza a ser como otra cosa. ¿Cómo puede, o sea, en realidad entonces la escritura a través, ¿de qué tenemos que hablar las travestis? ¿Ya? Me gustaría hacerte esa pregunta a ti. ¿De qué tenemos que hablar las travestis? Bueno, en este caso, por ejemplo, de nosotras, sin la presencia de ningún hombre. Este texto es sobre nosotras, nosotres, sin ningún hombre protagonista, ni hermano, ni primo, ni pareja, ni amante, ni cafiche, nada. Solamente nosotras, nosotres. ¿Cachai? Bueno, puede ser interesante, a lo mejor en el futuro, que conversemos sobre esta cosa que yo creo que sería ciencia ficción, que nosotras las travestis dejemos de poner al hombre en el centro de nuestras vidas y que al dejar de poner al hombre en el centro de nuestras vidas nos pongamos nosotras mismas ahí. ¿Qué pasaría en ese ejercicio en donde sacamos a un personaje y lo ponemos en otro lugar y en ese lugar nos ponemos nosotras? ¿Qué pasaría en todo ese entremedio? Desde mi perspectiva, ahí ocurriría la ciencia ficción, ¿cachai? Ahí ocurriría ciencia ficción. Bueno, quiero decirte, antes de que me cortes, que me parece que tu programa aporta a la ciencia ficción, ¿de acuerdo? Porque hay un montón de conocimiento que tú has generado, que ha quedado registrado con la comunidad y que para concretarlo, por ejemplo, es una buena idea de que esto pueda quedar escrito. Todas estas entrevistas que tú has hecho, todo este conocimiento que has generado, quede escrito, ¿ya? Eso sería un acto de ciencia ficción travesti feminista. Así de simple, compañera. Muchas gracias, compañera Claudia. Gracias, realmente gracias. Sí, la hora, esta cuestión después lo empiezan a cortar. Entonces no me gustaría para nada que la entrevista se perdiera, porque también la voy a necesitar para construir esa escritura, que no la había pensado hasta ahora, así que agradezco mucho la idea y bueno, va a ser entonces una tarea más que voy a realizar. Y me tinca que la quiero realizar una vez que termine el ciclo, porque este ciclo tiene 8 capítulos. Una vez que haga la última entrevista, fíjate que me voy a poner a trabajar en la recopilación de la... Me Súper, encanta. Sí, muchas súper. gracias. Y esto ocurre porque ya uno está pensando en cómo llevar a la práctica ya esta idea de que podamos pensar un futuro propio, nosotras, el horizonte, ¿cachai? Dejemos de ser víctimas y pensemos en propuestas, ¿cachai? Sí, total, total. Nada, yo
sigo acá ahí están los guardias del metro, yo creo que piensan que ya, no sé, me quiero suicidar o no sé qué cosa quiero hacer. Eh, Claudia, muchas gracias por todo y por tu persistencia también al principio para que hiciéramos igual el programa. Y nos tenemos que encontrar. Sí, Nos sí, tenemos sí, que sí. encontrar. Yo quiero ir a Valparaíso a hacer mi recital. Cuando Ya, tú me digas, yo voy. listo. Eh, Empecemos a gestionar entonces eso. Dale, dale, yo encantada para hablar, para terminar de hablar de ciencia ficción travesti feminista. Por favor, que es necesario, claro, hay mucha existencia, muchas pluralidades, eh, pero creo que nos falta harto de arrejuntarnos a conversar, así que ya, pues que sea ese un punto más para encontrarnos. De nuevo, Claudia, muchas gracias y muchas gracias también a quienes espectaron. Recuerden que este capítulo lo inició Claudia, entonces la Claudia lo va a dejar guardado en su Instagram y Yo luego ni sé, yo lo voy a descargar. dime cómo lo dejo guardado. Ya niña, mira, cuando tú, cuando tú vayas a cortar esto, porque lo tienes que cortar tú, lo haces con ¿Cómo lo la cruz, corto? lo haces ¿Cómo lo con la cruz que corto? está arriba. Lo cortas con la cruz que Ah, ya, aparece arriba. ¿Viste que tenemos una cruz? Ya. ya, Cuando tú haces eso, sí. te va a aparecer la opción descartar contenido por ningún motivo. Compartir, creo que va a aparecer guardar o compartir contenido. Ya. Evidentemente esa tienes que seleccionar y queda guardado la entrevista. Ok, Eso. Muchas ya. gracias, Claudia. No, gracias a ti y te quiero mucho y vamos para adelante que se puede. Totalmente. Besitos. Besitos.